A continuación vamos a hacer la suma de polinomios. Vamos a sumar los polinomios 5x a la 4y más 7x a la 3y a la 2 menos 2xy a la 4. Lo vamos a sumar con el polinomio menos 3xy a la 4 más 5x cuadrado y a la 3 menos x a la 4y, y este a su vez con el polinomio 12x a la 3y a la 2 menos 5x a la 4y más 5. Como primer paso vamos a tomar el primer polinomio, lo vamos a escribir en forma descendente. Como tiene dos variables, x y y, escogemos una de ellas para ordenarlo descendentemente. Probemos inicialmente con la x a ver cómo nos queda. Escribámoslo. Vale la pena aclarar que si nos falta algún término dentro del orden descendente, debemos dejar el espacio para el término faltante. Hagámoslo a continuación. Como nos damos cuenta, al ordenarlo descendentemente en x, tenemos x4, x3, no tenemos x2, entonces dejamos el espacio, y luego tenemos x1. Miremos qué pasó con la variable y. Tenemos ya la 1, ya la 2, no tenemos ya la 3, y luego nos quedó ya la 4. Se puede dejar el espacio para el término que falta, o podemos también escribir 0, x2, y3 es el término que falta. Se puede escribir 0, x2, y3 debido a que 0 por cualquier expresión que se coloque al lado siempre nos va a dar 0, y el 0 ni suma ni resta. A continuación de esto vamos a escribir el siguiente polinomio, pero lo vamos a organizar en columnas de términos semejantes con el primer polinomio. Esto es lo siguiente: el primer término del segundo polinomio es el término 3xy4. Vamos a buscar su respectivo término semejante en el polinomio que acabamos de escribir. Esto es acá en esta posición. Vamos a escribirlo ahí. Ahí lo hemos puesto en su columna correspondiente. Ahora tomamos el siguiente término, que es 5x2y3, le buscamos su columna, es justamente bajo el término faltante, lo escribimos ahí y procedemos a continuar con el siguiente. El siguiente término que tenemos es el término x4y. Su columna x4y está aquí, en esta posición, debajo del término 5x4y, lo escribimos a continuación. Ahora procedemos a hacer el mismo paso anterior, pero con el tercer polinomio. Entonces empezamos con el término 12x3y cuadrado, buscamos su respectiva columna, la columna de los x3y cuadrado, que es esta. Lo escribimos bajo ese término. Nótese que lo hemos colocado en una tercera fila, que es donde vamos a escribir todos los términos del tercer polinomio. A continuación vamos con el término x4y. Lo hemos escrito en la respectiva columna, la columna de los términos x4y. Por último tenemos el término 5. Este es un término independiente que no tiene variables. Como hasta el momento no tenemos una columna de términos independientes, procedemos a dejarlo al final de los términos del tercer polinomio. Esto es aquí en la posición, ahí tenemos el más 5. El paso siguiente es, trazamos una línea y procedemos a hacer la suma por columnas. Esta suma que hacemos es una suma algebraica, sumamos los coeficientes y dejamos las columnas de variables en el mismo orden que están. Esto es lo siguiente, empecemos por el primero. Entonces tenemos 5x a la 4y menos 1x a la 4y menos
5x a la 4y. Al sumar tenemos 5 en esta posición y menos 5 en esta posición, la suma nos da 0, entonces nos quedaría menos x a la 4y. En la siguiente columna tenemos el 12 que es positivo y el 7 que es positivo, 12 y 7, 19, x a la 3, y a la 2. En la siguiente columna sumamos 0 más 5, nos da 5, x a la 2, y a la 3. Procedemos ahora con la columna de los x y a la 4. Menos 3 menos 2 menos 5, x y a la 4. Y por último, sobre el término independiente no hay elementos, entonces es decir que la suma de los de arriba son 0 más 5 nos va a dar 5. Tenemos el resultado. Fíjese que como ordenamos los polinomios, el primer polinomio en forma descendente, la respuesta nos quedó ordenada en forma descendente. Comprobemos, tenemos x4, x3, x2, x1. Aquí tendríamos x0, todo número elevado a la 0 equivale a 1 y 5 por 1 es 5. Luego en la y tenemos y1, y2, y3, y4 y podemos dejar hasta ahí. Entonces quedó ordenado en forma descendente en x y en forma ascendente en y. Así se procede a hacer la suma de polinomios.